Bueno, bien, yo os voy a cambiar todo. Ya estáis de tecnología hasta aquí, vamos a cambiar hasta de acento. Os voy a llevar a la época trivial. Cerrar los ojos todos. Estáis vestidos en pieles, claro que aquí en Cali no va muy bien, pero bueno. Y nos volvemos a la época trivial, algo tan sencillo como es las relaciones públicas. Las relaciones públicas ya se utilizaban, ¿no?, en la época de las tribus para ir a comercializar entre unos en otros. Siguió con los romanos, perdón, antes con los griegos en las ágoras, con los romanos también. Dicen, yo digo que es una de la segunda, tal vez, profesión más antigua del mundo después de la que seguramente todos conocéis que dicen que es la primera, ¿no?, y que todavía es actual. Bien, pues las relaciones públicas también, y es una figura muy importante, no solo a nivel personal, sino también en el mundo empresarial. El relacionistas públicas, que viene desde los griegos, desde los romanos, desde, aunque no lo penséis, en la época de la colonización, también se hicieron relaciones públicas, hasta la época de las guerras mundiales, ha ido tomando fuerza, cada vez más fuerza. Y los países que más han evolucionado en eso han sido los países que han tenido gobiernos menos autoritarios, que han sido más transparentes, que han sabido dialogar, negociar. Y esa es una habilidad que hoy en día sigue imperando y es importante que la tengáis en cuenta. Fue a principios del siglo XX cuando empezó a tomar fuerza y nombre que eran las relaciones públicas gracias a un inglés, a Edward Vines, y luego poco a poco, a pesar de ser una profesión tan antigua y una habilidad tan antigua, no fue hasta finales de los años 50 que hubo incluso la primera escuela de relaciones públicas del mundo, que fue en Inglaterra. Fueron los americanos, como siempre muy innovadores, los que le dieron categoría a las relaciones públicas, porque antiguamente, sobre todo a principios del siglo XX, seguramente conoceréis la figura del relacionista público como aquella persona más bien de la alta sociedad, que tenía grandes contactos, pero herméticos. Nadie sabía quién eran sus amigos, pero eran personas muy puntuales a las que nos podíamos acercar y a las que les podíamos pedir favores o llegar a alguien. Pero era un mundo todavía muy hermético. Poco a poco esto fue tomando fuerza, tomando interés, dando formación sobre el tema, y no ha sido hasta el año 2001 que ha habido el primer portal de relaciones públicas. O sea, imaginar a lo largo de la historia cómo ha sido un poco como lento, ¿no?, de abrirse el tema de las relaciones públicas. Pero bien, ¿qué pasaba? Que era un tema muy cerrado y no sabíamos que podíamos llegar a alguien, pero todo era como muy, muy opaco, muy oscuro, ¿no? Y la Internet ha hecho que cambiara un poquito todo eso. ¿Cómo funcionaba antes? Bueno, por ejemplo, cuando yo llegué a Cali o a Colombia, pues bueno, y quería llegar por ejemplo, a Víctor, a conocer a Víctor, porque sabía que era una persona pues de mi medio, pues yo llegué aquí y solo conocí a Albert. De repente me invitaron a un programa de televisión y conocí a Juan Fernando, ya ampliando. A otro programa de televisión que conocí a Julián, que resulta que trabajaba en Vectorial, donde trabajaba Diana y donde trabajaba Juan. Y al final, Diana nos llevó también a Víctor, y hoy estamos aquí. Y eso fue pues más lento. Pero la llegada de Internet y sobre todo de las redes sociales, todo este tema que nos han estado hablando, Juan, Diana y Julián, ha hecho que esta red, que era así pequeñita, se convertía en una telaraña enorme. Pero sigue siendo las relaciones públicas básica para que esa telaraña no solo crezca, sino se mantenga y nos ayude a ampliar. Bien, cuando hemos empezado con el tema de las redes sociales, y seguro que, ¿cuántos de aquí tienen un perfil en Facebook? Bueno, creo que sería más fácil decir cuáles no tienen perfil en Facebook, ¿no? Cuando hemos empezado en las redes sociales y en Facebook, por ejemplo, a los primeros contactos que hemos hecho han sido nuestros amigos, ¿no? Nuestros amigos, nuestros colegas, gente conocida.
Y paradójicamente está demostrado que las personas que son más amigas nuestras, más conocidas, son los que menos información nos dan. En cambio, aquellas personas que no conocemos personalmente y que gracias a las redes sociales podemos contactar, son las que mayor información nos dan. ¿A que parece raro y paradójico? Pero es así, porque son personas, además, que tienen el don de compartir información, conocimientos, contactos, y nos van abriendo la puerta a otros medios y van haciendo que nuestra red vaya creciendo. Bien, dentro de la empresa es importante también que busquemos estas personas que están conectadas a otros. No solo a nivel interno, es decir, las relaciones públicas a nivel de internos de la empresa nos hace que mejore, por ejemplo, el clima laboral. Es uno de los grandes problemas de las empresas, mejorar el clima laboral. Seguro, ¿hay alguien aquí de recursos humanos, de gestión humana que decís en Colombia? ¿Verdad que el tema del clima laboral, cómo lleváis allí estadísticas, programas de clima laboral? Eso se puede trabajar muy bien con el tema de las relaciones públicas y buscando cuáles son esas personas que están mejores conectadas a la empresa. ¿Hay alguien de mercadeo, de marketing, dirección comercial, por ahí? Las relaciones públicas os ayudan a llegar a conseguir nuevos clientes, a hacer alianzas y sinergias con otras empresas para crecer. Es importante mantenerlas. Porque cuando conectamos con alguien, conocemos a alguien, no solo hay que conocerlo y contactar, sino mantenerlo, ¿no? Eso es como un chiste que había un chiste se dice un cuento, ¿no? Que había en España en unas viñetas, que era un coche de novios y estaba la novia y el novio dentro. La siguiente viñeta era la novia que gritaba así feliz: bien, al fin, fuera, se acabaron los regímenes, se acabaron las saunas, se acabó el gimnasio, ya estoy casada. Pero faltaba una viñeta en el chiste que decía: no, cariño, si esto apenas empezaba. Como dice mi marido, dice que los 5 años primeros son malos y luego viene lo peor, ¿no? Llevo más de 20 y pico de años casada. No sé si son las relaciones públicas o que me gusta la cocina, pero algo. Hay que mantener esas relaciones, porque está muy bien que tú y yo nos conectemos, pero si luego no respondo un mail tuyo, está muy bien la tecnología, pero señores, en este país que yo le llamo el país de los contrastes, hay gente que le escribes un mail y ¡pum! Parece que tenga el dedo ahí, ¡pa! Y hay gente que le escribes un mail y lo llamas y dices: oye, ¿que no recibiste el mail? Ah, sí, qué pena con usted, pero es que... qué pena con usted, no le he contestado. Digo, sí, qué pena, pero como qué pena, hay pena, penita mía, que no sé si lo ha recibido, que no hay feedback, que no hay comunicación. Entonces, hay que mantener. Es más difícil mantener una relación o mantener un cliente, los que son comerciales. ¿Qué es más difícil, hacer un nuevo cliente o mantenerlo? Mantenerlo. Las relaciones públicas, buscar estas personas dentro de la empresa. ¿Y cuáles son las características de estas personas? Y lo he puesto en bolas grandes. Primero, son personas que recopilan datos, que tienen información y que la saben compartir. Una característica muy importante de estas personas es que crean complicidad. Son cómplices, comparten. No, esta información es mía y solo mía. No, la compartimos, crean complicidad. Se crea camaradería, se crea en equipo. Hay que trabajar en equipo. No os pensáis que sois el ombligo del mundo, tenemos que trabajar en equipo. Porque ya lo decían los romanos, la unión hace la fuerza. Y estos a los españoles nos invadieron, menos los vascos, nos dejaron a todos hablando aquí romano. Y la tercera y más importante, que la he querido poner gorda y gorda, como si se hubiera comido 5 empanadas, es que inspiran confianza. Y tendría que haber puesto esta palabra con mayúsculas. Y dejadme que diga que este es un tema que en Colombia hay que trabajar, la confianza. ¿Sabéis cuáles son los países que más progresan en el mundo? No precisamente los países que tienen más recursos naturales,
sino los países que tienen más confianza. Suiza, por ejemplo, es un país que tiene menos recursos naturales que pueda tener Colombia. O Brasil, no tienen petróleo, no tienen estas fantásticas prados verdes que hay en este país, no tienen la cantidad de agua que tenéis aquí, ni la cantidad de población de gente, ni la cantidad de petróleo, ni de gas, ni de café, ni hasta no tienen ni la Shakira. Pero ¿sabéis qué tienen? Tienen confianza. Y la confianza es, oye, te vendo mi moto, vale, dame algo, vale, mañana nos vemos y te vendo la moto. Pero ¿qué pasa cuando no hay confianza? No nos fiamos del ETA, no nos fiamos del compañero que nos pase la información, no nos fiamos del jefe que nos dé algo, no nos fiamos del cliente, no nos fiamos del proveedor, no nos fiamos de nadie y por tanto no avanzamos, todo es más lento. Confianza. Trabajemos la confianza. Las personas que conectan con otros y que fomentan las relaciones públicas son personas cuyas relaciones personales son más importantes que sus propias características o su propia formación o conocimiento. Aquí nos empeñamos muchísimo, yo lo veo porque doy clases a veces en la universidad, en la Javeriana, y tengo alumnos muy brillantes, pero alumnos llenos de conocimiento, de maestrías, de carreras, y quieren salir y todavía no han salido del huevo, que digo yo, todavía llevan el pañal y tienen mucho conocimiento, seguramente más que yo a lo mejor. Pero hay que fomentar esto, las relaciones, la confianza, esto es lo que nos hace crecer. Eso es lo que nos va abriendo puertas, eso es lo que va haciendo que nuestra red sea cada vez más grande. Y más hoy en día en un mundo tan global, donde no hay fronteras. Y esas personas que tienen todas esas propiedades son auténticos desconocidos. No son personas famosas, no son un, yo qué sé, un Ronaldo, no son un George Clooney, son personas desconocidas. Muchas veces aprendemos su nombre a base de verlos. Son personas transparentes, son personas que comparten, son personas que dan sin esperar nada a cambio. El que da sin esperar nada a cambio siempre recibe el doble. Y como decía mi abuela, es de bien nacidos ser agradecidos. Aprendamos a decir gracias. ¿Sabéis lo que les enseñaba yo a mis hijos cuando eran pequeños? Les decía, tenéis que aprender las palabras mágicas. Y me decían, mami, ¿cuáles son las palabras mágicas? Y les decía, por favor, y sobre todo gracias. Esas son las palabras mágicas, las llaves que os abrirán cualquier puerta. Por favor y gracias. No, qué pena. Por favor y gracias. Esas personas tienen su red y esta red cada vez crece y crece y crece. Y gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, cada vez aumentan. Porque ya no hay fronteras, porque es muy fácil que nos comuniquemos unos con otros. Porque es muy fácil ya que hagamos negocios con otra gente de otros países. Porque paradójicamente nos conocemos antes por LinkedIn. Me parece que aquí hay, ¿Carla? Carla, nos conocimos, ¿no? Por una red, por DIRCOM, ¿no? Sí, ¿cómo es tu nombre? Claudia, y perdonad que yo, las caras no se me olvidan, pero los nombres los cambio todos. Es un poco alguna función del cerebro que no está regida. Claudia y yo nos conocimos por una red social, hoy nos hemos conocido físicamente. Yo no sabía si era ni alta, baja, cómo era, pero ya nos habíamos comunicado. Eso hace que las redes crezcan. Seguramente conocéis el experimento del mundo pequeño de Milgram. Esta historia, ¿no? Hicieron un experimento en los Estados Unidos, de una zona de Estados Unidos a Massachusetts, en que alguien tenía que enviar una carta a una persona, le daban algunas características y tenían que decir, tu red de amigos, intenta buscar una persona que pueda llegar a esta en Massachusetts.
y se fueron intercambiando cartas, y de ese experimento salió una estadística que para llegar de esta persona a la B, simplemente hacían falta 6 entre medio, 6 contactos. Increíble, ¿no? Increíble. Facebook hizo ese mismo experimento apenas cuando la red estaba empezando, tenía unos 700.000 usuarios, y comprobó, quitando obviamente a las personas conocidas, los Justin Bieber y toda esta gente famosa, quitando los personajes famosos, solo gente de a pie común como nosotros, eso se redujo a 5. O sea, imaginar que gracias a las tecnologías eso se fue reduciendo. Pero resulta que en los últimos estudios hemos pasado de 6 a 3. En el último libro que hablan Christianakis y Fowler, y hablan el poder de la influencia de las redes sociales y cómo nos influyen las personas incluso de tercer grado. Es decir, yo conozco a él, y él es amigo de él, y él es amigo de él, y resulta que él se pone a dieta, y yo acabo poniéndome a dieta también, porque me influye. Es decir, las redes sociales, las relaciones públicas han hecho que todo este tema se acorte. ¿Y para qué sirve todo esto? Me diréis, vale, ¿para qué sirve todo esto? Pues sirve para cualquier departamento. Sirve internamente para mejorar el clima laboral de las empresas. Sirve al departamento de marketing para llegar a clientes que de otra manera a lo mejor no podríais llegar. Sirve al departamento de ventas también para sacar información. Sirve al de comunicación para dar a conocer cosas, para afianzar relaciones. Sirve para saber cosas de nuestros consumidores. Sirve para abrir puertas. Y os voy a poner un ejemplo. Sabéis que en España ahora estamos con una crisis muy grave, ¿verdad? Bien, ha habido 2 países que han sido Francia y España que se han disputado un trabajo millonario, que es construir el AVE en Abu Dhabi. Estos señores de Abu Dhabi ya caminan casi en oro, ¿no? Millonario, millonario. 2 países, 2 empresas muy preparadas. ¿Sabéis quién ha conseguido el contrato? España. ¿Y sabéis por qué? Simplemente por una acción de relaciones públicas. No ha sido ni mejor propuesta, ni económica, ni empresa, ni avales, ni nada. Una relación pública entre 2 personas, el rey Juan Carlos y el rey de Abu Dhabi. Una relación de confianza, de años de amistad. Ha sido así, tan sencillo como eso. Y eso, trasladado al mundanal ruido y al mundanal mundo, funciona igual. Estas personas que hoy en día en LinkedIn ya se autoproclaman personas que conectan a otras y que se relacionan, se llaman, por ejemplo, en LinkedIn Lion. Uno más quiere decir que tienen más de 1000 contactos. Entonces ya no las tenemos que buscar, esas personas de relaciones públicas, ya no las tenemos que buscar. Ya ellos mismos se definen, estoy aquí, yo te conecto con otro. Y ese nuevo concepto de las cavernas que nos teníamos, nos hemos ido a este nuevo concepto que es con el que quiero que os quedéis. Con los conectores. Ese concepto se llama hub, conector. Así que os invito a todos a que busquéis los conectores en vuestras empresas, a que seáis unos conectores y a que abráis las funciones y seáis unos grandes relaciones públicas. Así que ahora solo os dejo esa pregunta. ¿Nos conectamos?